En un mundo saturado de ruido, reconocimiento y deseo de validación, hay un enemigo que crece en silencio dentro de cada uno de nosotros. No se presenta con violencia, ni se impone desde afuera. Más bien, susurra. Se disfraza de autoconfianza, se alimenta del elogio y se esconde tras cada logro. Es el ego. Marco Aurelio, emperador y filósofo, lo enfrentó diariamente en la cima del poder absoluto. Y hoy, en la era de las redes sociales, del culto a la imagen y de las verdades instantáneas, su sabiduría vuelve con una urgencia feroz. Esta es la historia de una batalla interior que nunca termina, pero que define nuestra verdadera libertad. Marco Aurelio gobernó uno de los imperios más vastos de la historia, pero nunca dejó de recordarse a sí mismo que era solo un hombre. Escribía en sus meditaciones como si se dirigiera al alma más humilde, y lo hacía con una claridad brutal. Sabía que el mayor peligro del poder no era el enemigo externo, sino el crecimiento de la propia importancia. El ego siempre busca sentirse especial. Alimenta la ilusión de que somos distintos, superiores, imprescindibles. Pero esa ilusión es peligrosa, porque cuanto más importante creemos ser, más nos alejamos de la verdad esencial. Todos nacemos, todos morimos, todos sufrimos. El polvo nos iguala. Marco lo sabía. Dormía con la idea de la muerte, caminaba entre los generales recordando su mortalidad. En las celebraciones, decía para sí mismo que la fama era viento, porque entendía que la mente inflada es frágil, y que cuando el ego crece, la sabiduría se apaga. Hoy el ego tiene nuevas formas. Se alimenta de seguidores, de likes, de diplomas, de títulos, de aplausos. Y aunque el entorno haya cambiado, el fondo es el mismo. Creemos que somos más cuando nos aplauden, y menos cuando nos ignoran. El yo se convierte en un termómetro ajeno. Vivimos para sostener una imagen, para confirmar un valor que ya deberíamos conocer desde adentro. Pero quien necesita ser aprobado ha perdido el control de su alma. Y quien se siente especial ha olvidado lo esencial. Marco lo escribió sin adornos: no te dejes dominar por el deseo de ser célebre. No vivas como si fueras a vivir 1000 años. El estoicismo que practicaba Marco Aurelio no era una teoría, era una práctica diaria. Y la base de esa práctica era dominar los pensamientos antes de que los pensamientos lo dominaran a él. Sabía que no podía controlar todo lo que sucedía, pero sí podía decidir cómo interpretarlo. El ego, en cambio, siempre interpreta desde la ofensa o desde la vanidad. Se siente herido por una crítica, eufórico por una felicitación. No busca la verdad, sino la superioridad. Y en esa búsqueda, corrompe la percepción. Marco repetía para sí que debía ver las cosas tal como son, sin añadir etiquetas, sin dramatismos. Una enfermedad no es una tragedia, es un proceso físico. Una traición no es una catástrofe, es una acción de otro ser humano. El dolor no es un castigo, es una experiencia del cuerpo. Pensar así no es frialdad, es libertad. Hoy esa disciplina es más difícil que nunca. Cada estímulo busca una reacción emocional. Cada mensaje apela al ego, a nuestra necesidad de ser únicos. El algoritmo lo sabe. Nos muestra lo que enciende nuestro juicio, nuestra rabia, nuestra vanidad. Y poco a poco, si no resistimos, pensamos como el ego quiere que pensemos. Pero si cada mañana decidimos vigilar el pensamiento, como quien vigila la puerta de su casa, algo cambia. Dejamos de reaccionar, empezamos a responder. Dejamos de defendernos, empezamos a observar. El alma se aclara. Y donde hay claridad, el ego no puede esconderse. Marco escribió que el alma se fortalece al aceptar lo que no puede cambiar y al disciplinar lo que puede. Esa frase no es un consejo, es un arma. Una espada contra los susurros del yo inflado. Contra ese enemigo que no grita, pero que siempre está ahí, esperando que bajes la guardia.
Uno de los actos más poderosos de Marco Aurelio fue no dejarse llevar por su posición. Podía hacer lo que quisiera, pero no se permitió actuar como si el mundo le debiera algo. Sabía que cada privilegio traía consigo una trampa. La trampa de creerse más que los demás. El ego confunde logros con identidad. Cree que tener razón es lo mismo que ser valioso. Cree que ser fuerte es lo mismo que tener poder. Pero Marco veía las cosas al revés. Para él, la humildad era una forma de sabiduría. Una manera de recordar que todo puede desaparecer en cualquier momento. Hoy, en una cultura que confunde autoestima con autoidolatría, la humildad parece debilidad. Pero es todo lo contrario. Solo los fuertes pueden ser humildes. Porque la humildad no es negar lo que eres, sino no dejar que eso te posea. No necesitas minimizarte, solo dejar de verte como el centro del universo. Marco aconsejaba mirar a las estrellas cuando el alma se volvía arrogante. Recordar la vastedad del cosmos. Visualizar a cada emperador enterrado bajo tierra. Pensar en la brevedad de la fama. Porque cuando el yo se expande, el mundo se reduce. Y cuando el yo se reduce, el mundo se vuelve inmenso. La humildad te permite ver. Te permite aprender. Te permite conectarte sin filtros, sin estrategias, sin máscaras. Y sobre todo, te libera del peso insoportable de sostener una imagen que no es real. El ego necesita constantemente juzgar para sentirse seguro. Divide todo en bueno o malo, digno o indigno, útil o inútil. Pero Marco Aurelio enseñó que esta tendencia al juicio constante no es más que otra forma de esclavitud. Una prisión mental que nos encierra en nuestras propias opiniones. El juicio rápido nos impide ver con claridad. Nos ciega ante la complejidad del otro. Nos encierra en el orgullo. Nos separa del presente. Porque en lugar de vivir, estamos etiquetando. En lugar de escuchar, estamos comparando. El ego no sabe contemplar, solo clasificar. Marco anotaba que no debemos preocuparnos por lo que otros hacen, dicen o piensan. Porque no controlamos nada de eso. Solo controlamos nuestra respuesta interior. Y si esa respuesta está llena de juicios, estamos alimentando el fuego que luego nos quema por dentro. Dejar de juzgar no significa aceptar todo. Significa observar sin reaccionar. Significa dar espacio al entendimiento antes que a la condena. Significa reconocer que, a menudo, juzgamos en otros lo que no soportamos en nosotros. El ego juzga para sentirse superior. Pero esa superioridad es un muro. Nos aísla. Nos endurece. Nos hace frágiles ante cualquier crítica. Porque quien juzga mucho, teme ser juzgado. Marco propuso una mente limpia, sobria, serena. No porque fuera fácil, sino porque era necesario. Porque una mente sin juicio es un alma libre. Y un alma libre no necesita demostrar nada a nadie. En las meditaciones, Marco Aurelio escribió que el alma encuentra paz cuando se retira dentro de sí misma. Ese retiro no es aislamiento, sino claridad. No es huida, sino presencia. El ego, en cambio, detesta el silencio. Necesita ruido. Busca ser visto, escuchado, validado constantemente. Porque en el silencio el ego se desintegra. El silencio interior es la condición donde el ego no puede operar. Porque ya no hay necesidad de defenderse ni de brillar. En ese espacio, el ser humano se reencuentra con lo que es antes del nombre, del cargo, del éxito. Descubre que la esencia no necesita adornos. Marco encontraba ese silencio en medio del campo de batalla, en medio de la política, en medio de la incertidumbre. No necesitaba un templo, solo atención. Una atención dirigida hacia el interior. Una vigilancia serena que le recordaba que todo lo externo es prestado, y que lo único permanente está dentro. Hoy el mundo conspira contra ese silencio. Cada dispositivo, cada notificación, cada estímulo visual o auditivo, apunta a dispersarnos. Y el ego, feliz,
se alimenta de esa dispersión. Porque cuanto más distraídos estamos, más frágiles somos. Más fácilmente nos domina la necesidad de aprobación, el miedo a perder, el impulso de reaccionar. Pero si podemos encontrar aunque sea unos minutos de silencio real, sin juicio, sin necesidad de hacer nada, el alma comienza a restaurarse. No es un proceso mágico. Es lento, profundo y a veces incómodo. Pero es en ese silencio donde descubrimos que no somos nuestras opiniones, ni nuestras heridas, ni nuestras conquistas. El silencio no elimina el ego, pero lo vuelve visible. Y cuando lo ves claramente, ya no te domina. Ya no actúas desde él. Empiezas a actuar desde un lugar más puro, más profundo. Un lugar donde no necesitas ganar, solo ser. Para Marco Aurelio, la muerte no era una tragedia, era una maestra. Escribía constantemente sobre ella, no como algo morboso, sino como una medicina contra el ego. Porque el ego no puede convivir con la conciencia de la muerte. Se resiste a ella, la niega, la disfraza, pero al hacerlo, también pierde profundidad. Pensar en la muerte no es rendirse, es despertar. Es recordar que el tiempo es limitado, que las oportunidades no se repiten, que cada acto deja una huella. Es saber que el día más común podría ser el último. Y esa conciencia, lejos de deprimirte, te limpia. Te vuelve esencial. El ego quiere eternidad. Se aferra al nombre, a la obra, a la huella que dejará. Pero todo eso es humo. Todo se desvanece. Lo que queda es cómo viviste. No lo que mostraste, sino lo que cultivaste en secreto. No lo que otros dijeron de ti, sino lo que tú fuiste en silencio cuando nadie miraba. Marco no escribió para la fama. Escribió para sí mismo, para recordar lo que sabía que olvidaría. Esas páginas no fueron publicadas en vida. Fueron ejercicios del alma contra la vanidad, contra el temor, contra la tentación del poder. Y eso es lo que las hace inmortales. Cuando vives recordando la muerte, cada momento se vuelve más nítido. Cada gesto, más valioso. Cada relación, más honesta. Porque ya no hay tiempo para el ego. No hay espacio para fingir. Solo queda la verdad. Aceptar la muerte es, en última instancia, vencer al ego. Porque ya no necesitas aferrarte. Puedes soltar. Puedes entregarte al presente con toda tu alma, sin miedo, sin cálculo. Y esa entrega es la forma más alta de libertad. Después de cada batalla interna, después de cada reflexión profunda, Marco Aurelio regresaba a lo mismo, el centro. Ese punto donde el alma no depende de nada externo. Donde ni el éxito embriaga ni el fracaso destruye. Donde no eres esclavo del deseo ni del miedo. Ese centro es lo opuesto al ego. El ego te empuja hacia los extremos. Hacia la euforia o la desesperación. Hacia la grandiosidad o la autocompasión. Pero el alma, cuando está centrada, simplemente es. No busca ser más ni teme ser menos. Solo actúa en coherencia. Encontrar ese centro no es fácil. Requiere vigilancia constante. Requiere coraje para soltar las ideas que más te seducen. Requiere humildad para reconocer que has vivido desde el personaje y no desde el ser. Pero cuando logras habitar ese centro, todo cambia. La paz ya no depende de las circunstancias. La dignidad ya no necesita ser confirmada. La acción se vuelve limpia, precisa, sin doblez. Como una flecha lanzada desde lo más hondo. Marco escribía no para enseñar a otros, sino para recordarse a sí mismo lo que el ego le hacía olvidar. Por eso sus palabras no envejecen. Porque siguen hablando a ese lugar en nosotros que también olvida, que también se pierde, que también lucha por recordar. La mayor victoria, decía Marco Aurelio, es sobre uno mismo. Pero esa victoria no tiene medalla, no tiene testigos, no tiene gloria. Es invisible.
Es silenciosa. Ocurre en la mente y en el corazón. Y a veces, nadie la nota. Pero tú lo sabes. Sabes cuando dejaste de reaccionar desde el ego. Cuando elegiste callar. Cuando aceptaste sin rendirte. Cuando actuaste sin esperar nada. Esas son las verdaderas conquistas. Y no se celebran con fiestas, sino con una profunda paz interior. El mundo puede seguir corriendo. Puede seguir elevando ídolos falsos, aplaudiendo lo superficial, celebrando la arrogancia. Pero tú puedes elegir otra ruta. La ruta del emperador silencioso. La ruta del guerrero interior que no busca vencer al otro, sino liberarse de sí mismo. El ego no desaparece. Siempre vuelve. Siempre intenta infiltrarse. Pero cada vez que eliges no escucharlo, se debilita. Y cada vez que vuelves al alma, al presente, al centro, algo eterno se fortalece en ti. Esa es la verdadera batalla. Y también la verdadera libertad.